Televisa presenta. Las relaciones de trabajo. Estas son el acuerdo entre el empleador y el trabajador. El trabajador se compromete a prestar sus servicios a cambio de un pago garantizado, y este acuerdo se realiza por medio de un contrato en el cual se garantizan sus obligaciones, derechos y servicios. Las relaciones de trabajo se forman bajo la influencia de un entorno social y dependen de las estructuras de la empresa, pero ambos buscan un objetivo en común. Las relaciones de trabajo se pueden llegar a dar de muchas maneras, por ejemplo, entre el empleador y el empleado, entre gerentes y subordinados, entre trabajadores y otros empleados, y entre la dirección y el personal. Pero el principio de esta relación laboral tiene que ser la voluntad, el acuerdo de voluntades y condiciones y el respeto mutuo a sus puestos. En dado caso de que haya una sustitución de patrón, esto no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento, ya que el patrón sustituido será solidario con la responsabilidad de las obligaciones de la primera relación de trabajo. La duración en las relaciones de trabajo. Esto se menciona a partir del artículo 35, en el cual las relaciones de trabajo pueden ser por obra determinada, por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. Por obra determinada es aquel en virtud del cual, cumplida la obra, el trabajador ha de separarse del empleo sin responsabilidad para el patrón. Puede llegar a ser como una construcción civil. Por tiempo determinado es aquel contrato de trabajo que tiene una duración específica, debiendo ser menor a 1 año. Estos deben ser utilizados para sustituir temporalmente a un trabajador o cuando la naturaleza de la labor desempeñada sea así y lo exija. Por tiempo indeterminado es aquel que establece una relación laboral sin definir el plazo de duración. Estas relaciones de trabajo son aquellas que exceden los 180 días y se puede establecer un periodo a prueba en el cual no podrá exceder de 30 días. La contratación de trabajadores mexicanos para laborar en el extranjero. Esto es un convenio entre el trabajador y una empresa extranjera. Esta se tiene que realizar dentro del territorio y se designa el tiempo del contrato en el cual el trabajador estará en el extranjero. Esto depende de la naturaleza del trabajo, al igual de las condiciones que están dentro del país. Esto se encuentra pautado en los artículos 28, 28A y 28B. Los requisitos para ser contratado para trabajar al extranjero son que las agencias de trabajo deben estar debidamente autorizadas y registradas para cerciorarse de la veracidad de las condiciones generales de trabajo que se ofrecen. Al igual, debe haber un contrato de condiciones de trabajo por escrito, en el cual se te van a indicar los gastos de repatriación y condiciones de vivienda, prestaciones de salud, de comida correspondientes. Al igual, se tramitará una expedición de visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país,
donde se prestará el servicio. El trabajador y el patrón deberán de anexar la visa o permiso de trabajo emitido por las autoridades consulares o migratorias donde deben prestarse los servicios. Suspensión de relaciones de trabajo. El concepto de la suspensión de labores es como una pausa de las relaciones de trabajo. Bajo él caben una amplia variedad de situaciones entre el patrón y el empleado. Por ejemplo, la incapacidad temporal, una enfermedad contagiosa, el arresto del trabajador, el cierre provisional de instalaciones o hasta una pandemia. El término de esta suspensión de relación de trabajo se menciona en el artículo 45, el cual sucede cuando el trabajador se reincorpora a sus funciones una vez concluidas las causas que le dieron origen a la suspensión. Pero hay casos en los cuales se regresa después de 15 días de la suspensión de trabajo, por ejemplo, en casos de prisión preventiva o por servicio comunitario fijados por la ley. La terminación de las relaciones de trabajo se encuentra dispuesto en los artículos 54 al artículo 55. Esta terminación de trabajo se hace por mutuo consentimiento, ya sea porque falleció el trabajador, porque se tiene problemas de salud o porque simplemente terminó el contrato. Al igual hay otras consideraciones en el artículo 434, como por ejemplo el agotamiento de la materia prima de la empresa o la declaración de quiebra legalmente de la empresa. En el artículo 54 nos dice que si la terminación de relación de trabajo fue por causa de una incapacidad proveniente de un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicios, o que se le dé un trabajo de acuerdo con sus aptitudes. Por otro lado, en el artículo 55 nos dice que si el patrón no comprueba las causas de terminación del trabajador, el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliatoria o ante el tribunal a que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba. El patrón o el trabajador puede dar por terminada la relación laboral y no tendrá ninguna responsabilidad alguna sobre el trabajador si éste incumple con las obligaciones pactadas. Artículo 46. La rescisión de las relaciones de trabajo. El patrón o el trabajador puede dar por terminada la relación laboral y no tendrá responsabilidad alguna cuando el otro incumple con las obligaciones pactadas. Algunas causas de rescisión pueden ser por engañar al dueño con falsos documentos, porque el trabajador sea deshonesto, si se cometen actos de violencia contra el patrón alterando el orden y la disciplina del trabajo. 4. Si el trabajador comete actos de violencia fuera del trabajo contra el patrón, familiares o personal administrativo. 5. Si el trabajador intencionalmente daña o rompe instrumentos o maquinaria durante el trabajo. 6. Si el empleado no ejecuta bien su trabajo, ocasionando negligencia. Por lo regular, este término lo escuchamos mucho en el ambiente médico. 7. Si el trabajador pone en peligro la seguridad del establecimiento. 8. Si el patrón o el trabajador comete algún acto de acoso sexual u hostigamiento. 9. Si el trabajador revela información confidencial, algún secreto de alguna empresa importante. 10.
si el trabajador comete 3 faltas de asistencia en un periodo menor de 30 días sin causa justificada. 11. Si se desobedece al patrón sin causa justificada. 11. Si se niega al trabajador a adoptar medidas preventivas para evitar accidentes. 13. Si el trabajador acude al trabajo en estado de embriaguez. 14. Si el trabajador se le impone una pena de prisión. Y 15. Las análogas. Estas rescisiones se termina por voluntad del patrón y fundamentada en faltas por parte del trabajador. Este despido es justificado y no hay responsabilidad por parte del patrón. Ahora vamos a explicar conceptos por la indemnización de la no reinstalación. Al igual se contemplarán la condena de las prestaciones correspondientes. Y al explicar cada concepto, al último realizaremos un cálculo total de todo. En sí, la indemnización por no reinstalación se da cuando el patrón se niega a reinstalar al trabajador, por lo cual éste se ve en la obligación de indemnizar al trabajador, dependiendo si trabajó por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. Esto se encuentra en el artículo 50. Como ya lo mencionamos, la indemnización puede ser por 2 casos. El primer caso que menciona la fracción primera del artículo 50 es que si el trabajador fue por tiempo determinado, es decir, menor a 1 año, se le pagará al trabajador el importe del salario diario de la mitad del tiempo prestado, es decir, su antigüedad. El siguiente caso del artículo 50, fracción primera, es que si la relación de trabajo por tiempo determinado excediera de 1 año, la indemnización será igual al importe de los salarios de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años consecutivos en que hubiese prestado sus servicios. Por ejemplo, si un trabajador tiene 3 años y 5 meses de antigüedad, y con un salario diario de 950, este se multiplicará por el primer año por 6 meses, el segundo año por solo 20 días, el tercer año por 20 días. Y el resto de los 5 meses no se pagarán porque el año no fue completo. Artículo 50, fracción segunda. Tercer caso. Esta dice que si el trabajo fue por tiempo determinado, la indemnización constará de 20 días de salario por cada año de servicios prestados. Para esto necesitaremos los siguientes datos. El salario quincenal, que en este caso son 15.450, la fecha de ingreso, la fecha de despido y la antigüedad. En este ejercicio sabemos que entró el 1 de abril del 2010 y su despido fue el 19 de julio del 2020, teniendo una antigüedad de 10 años, 3 meses y 18 días. Recordemos que la fracción dice que se le pagarán 20 días por cada año de servicios. Entonces, dividiremos el salario quincenal entre 15
para sacar el salario diario, lo cual nos da 1,030 pesos. Recordemos que tenemos 10 años de antigüedad. Entonces, los 10 años los multiplicaremos por los 20 días que se nos pagarán por los años de servicio. Esto nos da 200 días. Al multiplicar el salario diario por los 200 días, obtendremos el total de la indemnización por no reinstalación, el cual es 206,000 pesos. La indemnización constitucional es un concepto que se les da a los trabajadores ante un despido injustificado. El monto de esta indemnización equivale a 3 meses de salario de la persona despedida. Esto se menciona en el artículo 50, fracción 3 y en el artículo 48. Tomaremos el ejemplo anterior y todos sus datos. En la indemnización constitucional se necesita saber el salario diario y, en este caso, la condición de la fracción 3. Es decir, que se le pagarán 3 meses de salario diario. 3 meses de salario diario equivalen a 90 días. Al multiplicar 1,030 pesos por 90 días, da el resultado de la indemnización constitucional, que son 92,700 pesos. Los salarios caídos. Los salarios caídos son aquellos que el trabajador tiene derecho a recibir cuando el patrón no acredita la causa de anulación laboral, por lo cual se deberá pagar desde la fecha del despido hasta 12 meses máximo. Esto genera el pago de intereses procesales. Los datos que necesitaremos para sacar los salarios caídos es el tiempo de juicio desde el día en el que se despidió hasta el fin del juicio. En este caso se ingresó el 1 de abril del 2010, se despidió el 19 de julio del 2020 y se inició el juicio el 26 de julio del 2020. Es decir, que pasó una semana entre el despido y el juicio. El fin del juicio terminó el 1 de noviembre del 2021. Es decir, que hubo una duración del juicio de 1 año, 3 meses y 3 días. Al igual también necesitamos saber el salario diario, que son 1,030 pesos, y la condición de los salarios caídos, que es el pago de 12 meses máximo. Sabemos que 12 meses es un año, por lo cual son 365 días aproximadamente. Ahora multiplicaremos los 1,030 pesos por 365 días, lo cual nos da 375,959 pesos, que es el total de salarios caídos. Pero aún falta la semana de separación entre el despido y el inicio de juicio. Tan solo multiplicaremos el salario diario por los 7 días de la semana. Esto nos da 7,210 pesos. Los intereses procesales son los pagos devengados a favor del demandante. Su finalidad es evitar el retraso del cumplimiento de la resolución judicial. El artículo 48 menciona que si al término del plazo de 1 año no ha concluido el procedimiento, se le pagará al trabajador el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual. Estos intereses procesales se tomarán de todo el tiempo que duró el juicio, al igual que los salarios caídos. Para calcular los intereses procesales, nos fijaremos en las condiciones del artículo 48, el cual dice que se pagarán también al trabajador los intereses que generen sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual. Para calcular esto, necesitamos entonces el salario diario, que son 1,030 pesos, el inicio de juicio, que fue el 26 de julio del 2020,
y el fin de juicio, que fue el 1 de noviembre del 2021. Entonces, la duración del juicio duró 1 año, 3 meses y 3 días. Ahora, el primer paso es multiplicar los 15 meses por los 30 días, lo cual nos da 450 días. El segundo paso es multiplicar el salario diario por los 450 días, es decir, los 15 meses, lo cual nos da 463,500 pesos, el cual es el monto del salario de solo los 15 meses. Aún nos falta sacar el 2%. Tercer paso. Estos 463,500 pesos los multiplicaremos por el 0.2%, lo cual nos da 9,270,000 pesos. Ahora, el cuarto paso es multiplicar los 9,270 pesos por los 3 meses de juicio. ¿Por qué 3 meses de juicio? Porque el primer año ya lo pagamos con los salarios caídos. Entonces, al multiplicarlo solamente por los 3 meses, nos da 27,810 pesos, el cual es el monto total de los intereses procesales. Salario, salario por cuota fija y salario integrado. El salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Hay diferentes tipos de salario. Está el salario que puede ser por unidad de tiempo, día, semana o quincena. Está el salario que puede ser a sueldo alzado, es decir, que se pagan por los servicios de una persona por todo el tiempo indispensable por la construcción de una obra. Al igual está el salario por cuota fija o salario integrado. El salario integrado es el salario diario más todas las prestaciones que la ley puede o no obligar. Se desglosa en cuota diaria, gratificaciones, comisiones, percepciones, habitación, prima, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad. Salario por cuota fija. Es el importe mensual, semanal o quincenal que el patrón paga sin desglosar las prestaciones. Por ejemplo, 15,450 pesos quincenales. Jornada de trabajo, del artículo 58 al artículo 68. La jornada laboral es el tiempo durante el cual la persona trabajadora se encuentra a disposición del patrón para prestar su trabajo. Hay tres tipos de jornada laboral. La jornada diurna es la comprendida entre las 6 a.m. y las 8 p.m., con una jornada laboral máxima de 8 horas. La jornada nocturna es la comprendida entre las 20 horas y las 6 horas, con una jornada laboral de 7 horas. La jornada mixta es la comprendida entre los periodos de jornada diurna y nocturna, con 6 horas máximas. Tiempo extraordinario por emergencia, extraordinario y excedente, de los artículos 65 al 68. El tiempo extraordinario por emergencia se da en el supuesto de la prolongación a causa de un riesgo inminente en que peligre la vida del trabajador, de sus compañeros, la del patrón o la existencia misma de la empresa. Esta se hace más por obligación moral que por obligación jurídica, pues se entiende que corre peligro la vida de alguien. Esta se paga calculando tu salario por hora por las horas que trabajaste. El tiempo extraordinario es aquel que se prolonga más allá de la duración de la jornada de labores convenida y no podrá exceder de 3 horas diarias 3 veces en una semana, es decir, de 1 hasta 9 horas. El tiempo excedente son las horas que traspasan después de las 9 horas de trabajo extraordinario, es decir, de 10 horas en adelante. Para sacar el cálculo del tiempo extraordinario y el tiempo excedente, tenemos que conocer los datos siguientes, los cuales utilizamos como nuestro ejercicio base. Nuestro salario diario entonces es de 1,030 pesos.
Las horas extras que tuvo el trabajador fueron de 35 horas. Ahora tenemos que recordar las condiciones de los artículos del tiempo extra y del tiempo excedente. Las horas extras no deberán de ser máximas de 1 a 9 horas. Y las horas excedentes son de 10 horas en adelante. Entonces, tenemos 35 horas extras, a las cuales les quitaremos 9 horas por el tiempo extraordinario. Las horas sobrantes serán nuestro tiempo excedente, es decir, 26 horas. Para sacar ahora el cálculo de las horas extraordinarias, tenemos que saber nuestro salario por hora. Para ello, dividiremos nuestros 1,030 pesos, que ese es nuestro salario diario, entre 8, lo cual nos da 128.75 pesos. Recordemos que las horas extraordinarias se pagarán con un % más del salario. Es por ello que lo multiplicaremos por 2 y obtendremos 257.5 pesos. Ahora, solo lo multiplicaremos por las 9 horas máximas extraordinarias, lo cual nos da 2,317.5 pesos, el cual es el total de solo las horas extraordinarias. Para sacar el cálculo de las horas excedentes, tomaremos el dato del salario por hora, que son 128.75, y lo multiplicaremos por 3, ya que el supuesto de las horas excedentes es que al trabajador se le pagará un 200 más por el salario trabajado, es decir, que el resultado son 386.25. Este resultado lo multiplicaremos por las 26 horas, que es el tiempo excedente. Como resultado nos da 10,042.5 pesos, que es el total de las horas excedentes. Aguinaldo y parte proporcional. El aguinaldo es el pago obligatorio que los patrones deben dar a sus empleados durante el mes de diciembre. Este corresponde a los 15 días de salario. Se te dará una parte proporcional aunque no tengas el año cumplido. El cálculo de aguinaldo y parte proporcional. Recordemos que la condición para el pago del aguinaldo es de 15 días de salario por año. Los datos que tenemos que saber es la fecha de ingreso y la fecha de despido. Esta fue el 1 de abril del 2010 hasta el 19 de julio del 2020. El aguinaldo se saca por año, por lo cual tendríamos que tener en cuenta el último año de trabajo, el cual no fue completo. Fue del 1 de enero al 19 de julio del 2020, el cual son 6 meses y 18 días. Para sacar el aguinaldo proporcional, primero multiplicaremos los 6 meses por 30 para sacar los días, lo cual nos da 180 días. Y lo sumamos más los 18 días que restaban, lo cual nos da 198 días. Ahora haremos una regla de 3 para sacar los días proporcionales. Multiplicaremos los 198 días por 15 días, que son los 15 días de salario por año que se le pagarán. Después se dividirá por los 365 días, lo cual nos da 8.13 días, que son los días proporcionales. Después, los 8.13 los multiplicaremos por el salario diario, es decir, 1,030 pesos, lo cual nos da 8,373.9, el cual es el monto total del aguinaldo. Días de descanso. Ese es el derecho que tiene el trabajador a disfrutar conforme al calendario que establece la ley, es decir, cada 6 días de trabajo el trabajador disfrutará de un día de descanso, con goce de salario íntegro. El día de descanso garantiza el goce y el disfrute
es decir, se paga. La ley dice, en el artículo 72, que si el trabajador no trabaja toda la semana para un solo patrón o trabaja toda la semana, pero no solo para un patrón, la ley le pagará la parte proporcional por el día de descanso. Esto se calcula con una regla de 3 y se saca los días proporcionales de los días que trabajó. Días de descanso obligatorio. Los días de descanso obligatorio se pagan sobre un salario doble por el servicio prestado. Los días de descanso obligatorios son el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero, el 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración al 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años, por la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre. Días ordinarios de descanso. Si al trabajador se le obliga a trabajar en sus días ordinarios de descanso, se le pagará un salario doble por el servicio prestado. El patrón tiene la obligación de pagar el goce del día de descanso por el servicio prestado. En este ejercicio, el trabajador estuvo prestando sus servicios por 5 días. Multiplicaremos el salario diario por 2, lo cual nos dará como resultado 2,060 pesos, el cual es el pago de un solo día de descanso, por lo cual lo multiplicaremos por los 5 días, lo cual nos da 10,300 pesos. Es el pago total de los días de descanso. Prima dominical. Artículo 71. Este dice que si las personas laboran en domingo, se les pagará un adicional del 25% de su salario ordinario. Tomaremos de referencia el anterior ejemplo, en el cual tuvo 5 días de descanso trabajados y tenía un salario diario de 1,030 pesos. La condición es que se le aplicará un 0,25% de su salario diario, por lo cual multiplicaremos estos datos y nos saldrá 257,5. Esta cantidad la multiplicaremos por los 5 días de descanso trabajados, lo cual nos da 1,287,5 pesos, monto total de la prima dominical. Pago de vacaciones, prima vacacional y partes proporcionales. Las vacaciones son el periodo de días determinados al año en el que el trabajador interrumpe sus actividades laborales para descansar, pero mantiene su sueldo, es decir, que el periodo de vacaciones laborales se paga y al igual incluye una prima vacacional. Artículo 76 dice que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborables, y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Es decir, aumentará 2 días hasta llegar al cuarto año. A partir del cuarto año se tiene que contar 5 años para volver a contar los 2 días. Es decir, al 9º año se tendrán 14 días de vacaciones y al 10º 16 días. Para hacer el cálculo del pago de vacaciones, simplemente se multiplicará el salario diario por los días de vacaciones, que dependerán de tu antigüedad laboral. Prima vacacional. Es un derecho al que todo trabajador tiene acceso para el disfrute de sus vacaciones. El artículo 80 dice que los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25% sobre los salarios que les corresponden durante el periodo de vacaciones. Para sacar la prima vacacional necesitamos saber la antigüedad. En este caso son 10 años, 3 meses y 18 días. La condición es que se aplicará un 25% por el salario total de las vacaciones. Entonces multiplicaremos el 0,25 por el salario total de las vacaciones. Eso nos dará el total de prima vacacional. La parte proporcional de vacaciones. Las partes proporcionales es la proporción de los días de vacaciones que corresponden al tiempo laborado por el trabajador.
Estos no exceden del año, pero de igual manera se sacará la proporción de la prima vacacional y el disfrute de los días. La parte proporcional se paga cuando te despidieron y no alcanzaste a disfrutar tus vacaciones, o en caso de fallecimiento. Para calcular todos estos conceptos debemos tener contemplado la antigüedad del trabajador y saber cuántos días de vacaciones le corresponden, según el artículo 76. En la siguiente diapositiva calcularemos el pago de las vacaciones, la prima vacacional y la parte proporcional. El cálculo de vacaciones, de prima vacacional y de las partes proporcionales. Para sacar este cálculo necesitamos los datos de la fecha de ingreso y de la fecha de despido. En este caso fue del 1 de abril del 2010 hasta el 19 de julio del 2020. Tiene una antigüedad de 10 años, 3 meses y 18 días. Eso nos dice que tiene derecho a vacaciones por 16 días. Al igual tiene un salario diario de 1,030 pesos. El primer paso es sacar el pago de vacaciones, por lo cual multiplicaremos el salario diario por los días de vacaciones que le corresponden. Esto nos da 16,480 pesos del primer año, del 2019 al 2020. Segundo, para sacar la prima vacacional recordemos que es aplicar el 0.25% por el pago total de las vacaciones. Esto nos da 4,120 pesos del monto total de la prima vacacional. Ahora tenemos que sacar la parte proporcional de vacaciones de los 3 meses, por lo cual multiplicaremos los 3 meses por 30 días, lo cual nos da 90 días más 18 días, que es igual a los 108 días. Esa es la parte proporcional que tendremos que sacar de nuestras vacaciones. Esto lo haremos con una regla de 3 para sacar los días proporcionales, por lo cual multiplicaremos los 108 días de 3 meses y de los 18 días que sumamos anteriormente, y lo multiplicaremos por los 16 días que tenemos disponibles por nuestra antigüedad. Esto lo dividiremos entre 365 días, lo cual nos dará 4.73 días de proporción. Ya que tenemos los días de proporción, haremos el mismo cálculo que el paso anterior, es decir, multiplicaremos los 4.73 días por el salario diario, lo cual nos dará 4,871.9, que es el pago de vacaciones proporcionales de los 3 meses. Y al igual la prima vacacional, que ésta se aplica sobre un 0.25% por el pago total de las vacaciones, por lo cual multiplicaremos los 4,871.9 por 0.25%, lo cual nos da 1,217.97 pesos, el monto total de la prima vacacional de los 3 meses. Prima de antigüedad del artículo 162, 485 y 486. La prima de antigüedad consiste en una prestación que el patrón entrega a los trabajadores por el solo transcurso del tiempo en el que estuvieron sirviendo a la empresa. Para calcular la prima de antigüedad debemos tener en cuenta el pago de 12 días de salario por cada año de servicios, es decir, la antigüedad y el salario diario del trabajador. Según el artículo 485, la cantidad del pago de indemnización de la prima no debe de ser menor al salario mínimo actual. Por otro lado, el artículo 486 dice que si el salario que gana el trabajador es mayor al doble del salario mínimo, este último se considerará como el salario base máximo para el cálculo. Para hacer el cálculo tenemos que saber los datos del salario diario, que son 1,030 pesos, y la antigüedad, que son de 10 años, 3 meses y 18 días. El siguiente paso es comparar el salario diario y la multiplicación del salario mínimo por 2 y ver si el salario diario
del trabajador es mayor o menor. Como vemos, el salario diario es mayor, por lo cual, con lo dispuesto en el artículo 486, tomaremos al salario mínimo multiplicado por 2 como la base del salario máximo para el cálculo. Ahora recordemos que la condición del artículo 162 para el cálculo del pago de antigüedad dice que son 12 días por cada año de servicios, por lo cual multiplicaremos 12 días por los 10 años de antigüedad, lo cual nos da 120 días. Ahora multiplicaremos el salario mínimo por el doble, es decir, 283.4 por los 120 días, lo cual nos da 34.008, que es el monto total de la prima de antigüedad. Definimos y ejemplificamos cada uno de los conceptos para hacer una indemnización. Ahora veremos una visión más completa del ejercicio. Vemos que fue un contrato de tiempo indeterminado y la fecha de ingreso fue el 1 de abril del 2010 y la fecha de despido el 19 de julio del 2020. El juicio se inició el 26 de julio del 2020 y el fin del juicio el 1 de noviembre y del 2021. Hubo una semana entre el despido y el juicio, el cual igual se pagó en los salarios caídos. Fue una jornada diurna de 8 horas y sus días de descanso era el domingo. Al igual se condenó el pago de el salario quincenal, el aguinaldo del último año, el tiempo extra, que fue de 35 horas, los días de descanso que laboró, que fueron 5, la prima dominical, las vacaciones, la prima vacacional, y al igual la indemnización por no reinstalación, la indemnización constitucional y los salarios caídos, además de los intereses procesales. La suma total de indemnizaciones y las condenas de pago da como resultado 802.689.27 pesos. Eso es todo, amigos.